Gloria al Señor, hermanos. Estamos llevando a cabo este estudio que tiene como propósito repasar las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Y el primer tema en esta serie de estudios es el Evangelio. Anteriormente hablamos acerca del falso evangelio. Hay mucho falso evangelio que se predica hoy en día en las iglesias que llevan a las personas a pensar o a tener un concepto diferente de lo que es el evangelio. De tal manera que les pregunta a las personas qué es el evangelio y no saben qué responder. Dicen toda clase de tonterías que están completamente alejadas de la realidad del Señor. Por ejemplo, le pregunta a estas personas qué es el evangelio y lo que le van a decir es que Dios tiene un plan maravilloso para usted, que Dios no quiere que se pierda, Dios quiere que todas las cosas que usted se había imaginado en su vida, que usted necesita y que usted quiere, Dios se las va a cumplir y Dios le va a hacer realidad sus sueños más importantes y más alocados. Y ese es el evangelio. Cuando nosotros vemos el contexto de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que el evangelio es algo completamente diferente a eso que estos hermanos piensan que es. Pero tenemos entonces ahora la pregunta, ¿qué es verdaderamente el evangelio? Y algunos relacionan el evangelio verdadero con una vida verdadera, ¿verdad? Con una vida de respuesta positiva hacia lo que Dios ha mandado. Es cumplir con los mandamientos, es cumplir con la ley, es ser bueno, es esforzarse en vivir en santidad. Y también eso, aunque no está alejado de la realidad de la Escritura, eso es cierto, ¿verdad? Dios demanda del hombre que vive en obediencia a su palabra. Dios demanda de las personas que sean obedientes a sus mandamientos. Pero eso no es el evangelio. Esas son obras que provienen del conocimiento del evangelio. Y cuando las personas confunden sus obras con el evangelio, están verdaderamente confiando en sus propias obras, en sus propios méritos y no verdaderamente en lo que es el evangelio. Sin embargo, cuando nos damos a la tarea de definir qué es el evangelio, no es algo que está sujeto a nuestra interpretación, que cambia con los tiempos, que para mí es una cosa y para usted es otra. No, el evangelio es algo sencillo, algo objetivo y algo claro que el Señor ha dejado en su palabra. Y solo hay un evangelio, no hay muchos evangelios. Aunque hay varios evangelistas o varios hombres que registraron el mensaje del evangelio, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que típicamente son conocidos como los evangelistas, los cuatro ellos registran el mismo evento, el mismo hecho, los mismos sucesos. Los cuatro hablan acerca del mismo tema, hablan acerca del verdadero evangelio. Entonces, mis hermanos, no hay más evangelios que uno solo. Uno solo es el evangelio. Y nosotros necesitamos conocerlo para que podamos comunicarlo efectivamente a las personas. Para que cuando nosotros nos pregunten qué es el evangelio, nosotros podamos responder efectivamente con lo que la Biblia dice que es el evangelio. No con lo que nuestra imaginación nos dice, no con lo que nosotros pensamos, no con lo que la tradición nos enseña y no con nuestras obras, como muchas personas piensan. Así que cuando nos acercamos a la Escritura, a saber y a definir qué es el evangelio, la Escritura nos dice a nosotros que hay dos maneras en las que nosotros podemos conocer a Dios y lo que Dios ha hablado para nosotros. La primera manera en la que nosotros podemos conocer a Dios, si usted está tomando nota, apunte esto, la primera manera en la que podemos nosotros conocer a Dios es a través de su revelación general. ¿Qué es la revelación general?
La revelación general es lo que nosotros aprendemos de Dios por medio de la naturaleza. Por ejemplo, leemos el Salmo 19. El Salmo 19 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Esa expansión se refiere al cielo sideral, ¿verdad? El espacio. Todo lo que nosotros sabemos que está ahí arriba y todo lo que está debajo de esa expansión, debajo de ese cielo, nos habla acerca de Dios. La misma Biblia nos dice a nosotros que los árboles en el campo palmean, ¿verdad? Y baten sus hojas dando adoración al Creador que los hizo. La naturaleza nos habla a nosotros acerca de Dios, ¿sí o no? Viendo las cosas que hay a nuestro alrededor, nosotros podemos saber muchas cosas acerca de nuestro Creador. Podemos saber que Él es omnisciente, Él es la fuente de todo el conocimiento, Él conoce todas las cosas. Solo con observar la naturaleza, nosotros sabemos que hay un Creador que es todopoderoso para hacer las cosas con tanta precisión, con tanto detalle, con tanta perfección, que es imposible que el Creador de todas las cosas sea un humano como nosotros, porque nosotros somos finitos, somos limitados en nuestro conocimiento y en nuestras habilidades. Recientemente miraba un video, mi hija me mandó un video acerca de un pajarito que se llama el azulejo, no sé si ustedes lo han visto. Cuando le extienden las alas al azulejo, tiene un patrón en sus alas de azul que va en decoloración, desde azul más claro hasta azul más oscuro. Y luego, dentro de cada cuadrito, de cada pluma, tiene un diseño que va siguiendo un patrón. Como que si alguien se tomó el tiempo de estar coloreando con una técnica especial y con un patrón definido, llenar las alas de ese pajarito. Lo mismo en la cola, solo que de manera invertida. Va de más claro hasta más oscuro, de lo más claro abajo y lo más oscuro hacia arriba. Igual tiene un patrón completamente diferente al patrón de las alas. Entonces, cuando uno mira esas cosas, mira la belleza del diseño en la creación, uno dice: es imposible que esto haya sido el resultado de explosión de polvos de estrellas, o el resultado de miles y miles y miles de millones de años de evolución. Esto es algo que fue hecho por una inteligencia superior, con un cuidado, con un detalle y con una perfección, que la única conclusión a la que nosotros podemos llegar es que tuvo que haber sido un ser supremo el que hizo todas las cosas. Y eso es lo que nos dice la creación a nosotros acerca de Dios. Podemos saber acerca de Dios. Romanos 1, versos 19 en adelante, nos dice: porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Toda la humanidad tiene conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó a través de la naturaleza y a través de la creación. Nadie puede decir que no tiene conocimiento de que hay un Dios en los cielos. Todas las civilizaciones, desde el principio del mundo, al contemplar los cielos, al contemplar la gloria y la majestuosidad que está implícita en la creación, la conclusión lógica a la que llegan por instinto y por naturaleza es que hay un Dios. Es innegable, es innegable. Todos los hombres en todos los tiempos han llegado a esa conclusión. Hay un Dios en los cielos que controla todo. Ahora, su interpretación de quién es ese Dios y cómo hace las cosas es la que ha cambiado. Para unos es Amon-Ra, para otros es Alá, para otros es esto, para otros es lo otro. Pero de que hay un Dios, ellos saben que hay un Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder
y su deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir, yo nunca conocí a Dios, yo nunca supe que había Dios. Mis hermanos, hasta los mayas, usted puede ver que tenían ese entendimiento acerca de Dios. Tenían el entendimiento que para poder entrar al cielo era necesario hacer sacrificios. ¿Quién les enseñó eso? El conocimiento de instinto, por su naturaleza, lo lleva a esa deducción. Existe un Dios, está airado por nosotros. Si nosotros queremos conocerle y estar cerca de Él, necesitamos un sacrificio que pueda expiar nuestra maldad y acercarnos a Él. Entonces, todas estas cosas Dios las manifiesta a través de su creación. Sin embargo, aquí es donde viene el problema. El verso 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su negro corazón fue entenebrecido. En otras palabras, el hombre sabe que hay un Dios. Ese Dios se ha manifestado a través de la naturaleza, pero en vez de buscar a ese Dios, en vez de rendirse ante Él, darle gracias y pedirle que Él revele su plan y su propósito para el hombre, lo que ha hecho es ponerse a razonar por él mismo cómo es ese Dios, cómo es que puede ser salvo y cómo es que Él desea ser adorado. Entonces, cuando meten a la ecuación su propio razonamiento, en lugar de venir a Dios, en lugar de alabar a Dios, en lugar de rendirse a Él, de darle gracias y de pedirle a Él más revelación acerca de cómo quiere ser adorado, al razonar acerca de este Dios y ponerle lo que Él piensa que es lo que quiere Dios, su razonamiento es entenebrecido, de manera que no puede conocer verdaderamente quién es Dios y cómo desea ser adorado. En apologética hay un razonamiento que se llama el razonamiento del relojero. Si usted se encuentra un reloj en la calle y nunca en su vida ha visto un reloj y comienza a ver ese reloj y comienza a analizar todos sus mecanismos y sus dispositivos, usted puede aprender muchas cosas acerca de ese reloj. Usted puede aprender que lo hizo una mente prodigiosa, que fue alguien con una inteligencia superior, el que pudo haber hecho ese reloj tan perfectamente para que dé la hora. Lo que no puede saber es detalles de quién fue ese creador. Pero el reloj mismo le deja saber a usted de que hay un creador, de que alguien hizo eso, que ese alguien tiene un entendimiento superior para poder hacer eso, pero no le da detalles acerca de ese creador. Entonces pasa lo mismo con la naturaleza. La naturaleza nos habla acerca de Dios. La naturaleza, o como decimos en teología, la revelación general, nos habla a nosotros acerca de que hay un Dios. Ahora, existe un Dios que es el creador de todas las cosas. A Él le debemos gloria, a Él le debemos honra, a Él le debemos obediencia, a Él le debemos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Pero no nos habla a nosotros acerca de quién es ese Dios y cómo debe ser adorado. Para eso, nosotros necesitamos la segunda manera en cómo Dios ha decidido revelarse al hombre para que el hombre entienda estas cosas. Y esa segunda manera, ¿cuál era la primera? Revelación general. ¿Y eso nos habla acerca de qué?
La creación, la naturaleza, todo lo que hay a nuestro alrededor nos habla acerca de Dios. Pero hay una manera más específica en la que Dios ha hablado al hombre y en la que le ha revelado todas esas interrogantes que han quedado vacías en su mente y en su razonamiento. Váyase ahora a Hebreos 1, 1 y 2. Esta es la segunda manera en la que Dios se revela a sí mismo a los hombres y les da a conocer o llena en los huecos del conocimiento todo aquello que los hombres necesitan saber para poder ser salvos. Dice Hebreos 1, 1 y 2. ¿Alguien que lo quiera leer? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. Entonces, Dios nos ha hablado por medio de Cristo y nos ha revelado de manera muy especial su mensaje para nosotros, para que nosotros entendamos quién es Dios y que nosotros entendamos cómo nosotros podemos ser salvos. Así que esta segunda revelación se llama la revelación especial. La revelación especial es la revelación que especial o específicamente Dios nos ha dado acerca de Él mismo a través de Jesucristo, porque Jesucristo es la revelación de todas las cosas. Cuando a Jesucristo le preguntaron, muéstranos al Padre, ¿el qué dijo? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque Jesucristo vino con ese propósito y con esa comisión, mostrarnos al Padre. De hecho, antes del Señor Jesucristo, todos los siervos del Señor lo conocían como Dios, como Hashem. Era tan grande, tan glorioso, que ni siquiera podían pronunciar su nombre, que era Jehová. Cuando Él se da a conocer a su pueblo y dice que va a entrar en una relación pactual con su pueblo, que va a tener una relación íntima con su pueblo, Él revela que el nombre con el que desea ser conocido en el marco de esa revelación es Jehová. Es Jehová. Eso lo habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas, y esa revelación se hizo para nosotros clara y totalmente abierta y con sentido a través del Señor Jesucristo. Porque lo que hablaban los profetas apuntaban hacia Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que hasta el día de hoy, hermanos, no hay más profecía. Porque todo lo que el Señor quería hablar y revelar ya fue manifiesto a través del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa puede decir Dios actualmente que no está en su palabra? ¿Qué revelación puede traer Dios más grande que el Señor Jesucristo? ¿Qué cosa hay que anhelemos más que el Señor Jesucristo? Muchos carismáticos dicen, lo mejor está por venir, vienen tiempos nuevos, viene lo mejor. Lo mejor ya vino, Cristo. Cristo es la revelación de la gloria misma de Dios. Dios nos dio a Cristo para que tuviera sentido para nosotros el Antiguo Testamento y para que entendiéramos lo que Dios quiere de nosotros a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, es en esta palabra, mis hermanos, que nosotros podemos conocer todo lo que nosotros necesitamos acerca de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, si alguien lo puede leer. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura misma nos dice en primer lugar, en Hebreos 1, 1 y 2,
que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a través de sus siervos los profetas, en estos tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? El Señor Jesucristo. Y también nos dice que toda la escritura que Él ha dejado, que es la Biblia, los 66 libros de la Biblia, son inspirados por Dios y que son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos cuando estamos equivocados y para instruirnos en ¿qué? En saber cocinar, en saber jugar un deporte, en saber cómo meter goles, en saber cómo tocar un instrumento. ¿En qué nos instruyen las Escrituras? En justicia. Todo lo que nosotros necesitamos saber para presentarnos como justos delante del Padre, nosotros lo aprendemos en la Escritura. Y eso es lo que la Escritura nos da a nosotros, el conocimiento que necesitamos para saber cómo podemos ser salvos, para saber quién es Dios, para saber quién somos nosotros, para saber cuál es el propósito de nuestra vida. Todo eso lo aprendemos en la Escritura. Si usted piensa que leyendo la Biblia usted va a poder aprender a meter goles, usted está equivocado. Porque la Biblia no le da ese conocimiento. La Biblia no le enseña a cocinar, la Biblia no le enseña a tejer, la Biblia no le enseña a componer música. La Biblia le enseña lo que usted necesita saber para ser salvo. Entonces, recapitulando, hay dos maneras en las que nosotros podemos conocer a Dios y lo que Él quiere de nosotros. La primera es la revelación general, que trata acerca de ¿qué? La creación. La segunda es la revelación ¿qué? Especial o específica, es lo mismo. ¿Y trata acerca de qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor, que nos fue dada primeramente a través de los profetas y que nos fue revelada ampliamente en el Señor Jesucristo. Entonces esas son las dos maneras en las que el Señor habla. A través de la naturaleza con la revelación especial y a través de la Escritura o de la palabra o de la Biblia, como usted quiera decirlo, con la revelación especial o específica. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos saber qué es el Evangelio, nosotros no vamos a ir a buscar qué es el Evangelio en el diccionario de la Real Academia Española. No vamos a ir a buscar qué es el Evangelio en la prensa. No vamos a ir a buscar qué es el Evangelio en las selecciones Reader's Digest, que era una revista muy popular allá en los 80s, o en cualquier otra revista de novedades. La única autoridad suficiente que nos dice a nosotros qué es el Evangelio verdaderamente y sin error es la palabra de Dios, es la Escritura, porque ahí en la Escritura Dios ha dejado esa revelación de manera específica para nosotros. Ahora, ¿cuál es el Evangelio? De nuevo, este es un gran problema que tenemos muchos actualmente, porque para los que vinieron después, cuando le pregunta a la gente, ¿qué es el Evangelio? La gente dice, son las buenas nuevas. ¿Pero buenas nuevas de qué? De salvación. ¿Salvación de qué? Y comenzamos a inventar un montón de cosas. Comenzamos a improvisar o a sacar de nuestra propia experiencia una definición que nos haga sentir bien o que nos haga pensar en que somos cristianos. La gente no conoce ni sabe qué es el Evangelio. Para muchos decía el Evangelio son buenas obras. El Evangelio nos ayuda a vivir mejor, a ser obedientes. Y sí, eso es bueno, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es lo que satisface su propia expectativa de Dios. No es lo que usted quiere oír y tampoco son sus buenas obras. El Evangelio es algo específico que Dios ha revelado. Es un mensaje de buenas nuevas de salvación. ¿De salvación de qué?
de salvación de la ira de Dios, porque naturalmente nosotros nacemos como enemigos de Dios. Dios está airado con nosotros y vamos a ver eso, pero el Evangelio nos dice a nosotros cómo podemos nosotros escapar de esa ira y cómo podemos ser reconciliados con Dios. De nuevo, el mensaje del Evangelio es específico y está bien marcado en la Escritura. Está bien definido en la Escritura. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Si alguien lo puede leer. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Subraye eso en su Biblia. Resáltelo con marcador amarillo, porque ese es, en esencia, el Evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo le dice a los corintios, yo les vengo a enseñar lo que a mí me enseñaron. ¿Qué le enseñaron a él? El Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio del Señor Jesucristo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, porque Dios había revelado en la Escritura que era necesario que hubiera sacrificio para la remisión de los pecados. Y Él enseña eso al pueblo de Israel. A través de la institución del sacerdocio levítico, ellos se encargaban de expiar el pecado a través de ofrecer sacrificios. Pero ese sistema sacerdotal apuntaba hacia un sacrificio más grande y más poderoso y más perfecto, en el cual no habría necesidad de seguir sacrificando día con día, año tras año, corderos, becerros, palomas, ni cualquier otro animal. Ese sacrificio le recordaba a la gente de que era necesario un sacrificio perfecto de una vez y para siempre que librara a todo el pueblo de sus pecados. Porque el gran problema de las personas no es que un partido está reinando o está gobernando en un país. El gran problema de las personas no son las pandemias. El gran problema de las personas no es la sobrepoblación. El gran problema de las personas no es el deterioro del medio ambiente, no es el calentamiento global, no es el problema medioambiental. El gran problema del mundo es el pecado. Entonces la única manera en la que nosotros podemos ser libres del pecado para poder ser reconciliados con Dios es a través de un sacrificio. Es a través de un sacrificio. Y ese sacrificio es el Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, fue sepultado y resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y Pablo continúa, si usted lee en contexto todo este pasaje, Pablo continúa disertando específicamente a los corintios por qué esto es el Evangelio y por qué esto es importante. Cristo es la persona que esperábamos. Si Cristo murió realmente, significa que Él se ofreció verdaderamente en un sacrificio cuya sangre pudo expiar de una vez y para siempre, de manera total y perfecta, los pecados que acaecían sobre toda la raza humana. Porque Cristo murió y derramó su sangre, nosotros podemos tener perdón por Cristo. Pero ahí no termina la cosa. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Verdaderamente resucitó. Y la exposición que va a dar Pablo acá tiene como propósito poder afirmar estas cosas
y poder rebatir a los principales opositores de la resurrección, diciendo de que no había habido resurrección, ¿verdad? De que lo que andaba ahí, que se le apareció a la gente, fue un espíritu, ¿verdad? Que Cristo se les apareció en espíritu y andaba ahí hablando con ellos, pero que no hubo una verdadera resurrección, o que hubo un complot de los discípulos para esconder el cuerpo de Cristo, hacerlo pasar por muerto, después irlo a sacar para que la gente pensara que había muerto y que había resucitado. Y sí, desde aquel entonces habían esas teorías conspirativas. Pero Pablo dice, yo recibí y fui enseñado de estas cosas y estas cosas le enseño a ustedes. Y esto es lo que pasó en orden cronológico y de esta manera. Y mis hermanos, eso es completamente sorprendente en gran manera, porque Pablo no estaba ahí. Pablo no andaba con el Señor Jesucristo. Pablo no andaba con los discípulos. De hecho, todo lo contrario. Andaba persiguiendo a los cristianos, andaba matando a los cristianos. ¿Cómo Pablo sabe con tanto detalle y puede decir con tal propiedad que esto fue lo que pasó? Porque a él se le enseñó. El autor divino de esta salvación le reveló este mensaje y le dijo lo que había pasado. De manera que fue como que si Pablo mismo hubiera estado ahí y vuelve a revivir todas las cosas tal y como sucedieron. Dice el verso 5, apareció a Cefas, después a los 12. Primero se le aparece a Pedro y después se le aparece a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo acá es que hay mucho más testigos acerca de la resurrección de Cristo en un cuerpo verdadero, después que dan testimonio de que Jesús murió y resucitó en cuerpo. O sea, este no es un cuento. Más de 500 personas vieron que se murió, presenciaron su muerte y presenciaron su sepultura. Ahora, hermanos, una cosa es que los 12 hayan planeado toda esta situación. Perfectamente pudo haber sido. Pero ¿cómo van a engañar a más de 500 personas que fueron testigos de estas cosas? Testigos de primera mano que vieron esta situación. El pastor Buddy Bockham hace una gran apología acerca de esto, ¿verdad? Porque se necesita una gran cantidad de logística y de mentiras y una red y una maraña para poder entretejer y para poder armar todo un caso como este que lleve a engañar a toda una población que estaba siendo reprimida por un gobierno pagano y que saben que un testimonio contrario significaba la muerte. Ahí el que anduviera diciendo que Cristo había muerto y había resucitado y se había aparecido a ellos en cuerpo era meritorio de muerte. Y Pablo dice, hay más de 500 personas que lo vieron y están dispuestos a testificar aún a expensas de su propia vida. Lo que Pablo está diciendo es que esto no es cuento. Esto no es cuento. Esto pasó verdaderamente. Y este es el evangelio de poder. Y dice, yo mismo lo vi con mis propios ojos. Entonces, mis hermanos, el evangelio es esto. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. En una base muy esencial, como cuando tenemos las esencias de perfume, ¿verdad? El concentrado mismo del mensaje del evangelio es eso.
la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque si Él murió verdaderamente, Él fue un sacrificio por nosotros. Si Él resucitó verdaderamente, entonces Él es quien decía ser. Él es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es aquel que tiene poder sobre la muerte y sobre el pecado. Él ha muerto, ha sepultado y ahora tiene victoria sobre el pecado. Entonces, si esto es el Evangelio, eso cambia todo acerca de la manera en cómo nosotros vemos el mundo, nos vemos a nosotros mismos y vemos a Dios. ¿Qué nos dice el Evangelio acerca de Dios? Podemos verlo en los textos que tenemos ahí en la hoja de apuntes. Por ejemplo, Éxodo 34, versos del 6 al 7, si alguien lo puede leer. Así es. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso nos da una definición bastante amplia acerca de Dios. Dios es un juez justo, Dios es todopoderoso, Dios está presto a castigar a todo aquel que es culpable de quebrantar su pacto, de quebrantar sus mandamientos, y dice que no va a tener por inocente al culpable. Dios es un juez justo, pero también nos dice que está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepiente. El problema es que el hombre no quiere arrepentirse. El problema es que el hombre no quiere reconocer que Dios es un juez justo, sino que piensa que Dios solamente es un viejito sentado en un trono que nos ama a todos y está dispuesto a pasar por alto nuestras maldades. Pero esa no es la descripción de Dios que nos da aquí. Nos da la descripción de un Dios, de un juez justo, santo y poderoso, que está listo para hacer justicia. Ahora leamos el Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Sí, continuamos viendo esto, que el Señor es un juez justo. Ahora el Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. La misericordia de Jehová está llena de tierra. Él ama justicia y juicio. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos dice una y otra vez? Dios es un juez justo. Él ama la justicia y el juicio. Dios está listo para castigar al culpable. Dios quiere traer un juicio justo a la tierra. Romanos 1, 16 al 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Totalmente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Totalmente, ¿verdad? El Evangelio de Dios es la fórmula de ese Dios santo y justo para la salvación de los hombres.
tanto judíos como griegos. Ahí no importa nacionalidad, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe, por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo el Evangelio nos revela la justicia de Dios? Mostrándonos la muerte y la resurrección de Jesucristo, el único que fue justo, verdadera y perfectamente. Y por la justicia de Cristo es que nosotros podemos recibir esa justicia para ser presentados como justos delante de Dios. Pero todo ese plan y todo ese conocimiento proviene de esa esencia primordial que es: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. A través de ese acto, el Señor Jesucristo nos ganó la justicia. El Señor Jesucristo hizo justicia por nosotros delante del Padre. Y eso es lo que nos revela el Evangelio. La justicia de Dios a través de Cristo. El Padre envía a Cristo para solucionar nuestra situación de falta de justicia. Él es justo y Él es santo, pero también ofrece salvación. ¿Sí? Él es amoroso, pero no es más justo de lo que es amoroso. Su justicia no está por encima del amor. Entonces, la única manera en la que Él puede expresar su amor por usted y por mí es a través de Cristo. Para que en Cristo seamos justificados y el Padre nos pueda amar perfectamente como a sus hijos en Cristo y no pueda odiarnos como a pecadores, impenitentes, enemigos y no reconciliados con Él. Esa es la realidad del hombre. Éxodo 20, vamos a ver, Éxodo 20, del 1 al 17. Está un poco largo ese pasaje. Son los 10 mandamientos, sí. Ok, bueno, usted sabe, esa es la regla de Dios acerca de la moralidad que Él espera del hombre. ¿Quién puede cumplir perfectamente esos mandamientos? Ninguno de nosotros. Y por tanto, no solamente somos enemigos de Dios porque heredamos el pecado de la desobediencia en Adán, sino que porque somos incapaces de cumplir con obediencia perfecta lo que Dios demanda de nosotros. Primera de Juan 6:4 nos define a nosotros lo que es el pecado y dice: el pecado es infracción a la ley. Es la falta nuestra para cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Así que todos somos pecadores, todos somos culpables, todos hemos ofendido a Dios y nacemos por naturaleza enemigos de Él. Y Dios es santo y es justo y Él demanda de nosotros una justicia perfecta que ninguno de nosotros podía ganar, pero que Él la dio para nosotros en el Señor Jesucristo. Ahora, miremos el estado del hombre. El hombre es pecaminoso hasta lo más profundo de su corazón. Romanos 3, del 9 al 20. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, mis hermanos, no hay hombre bueno. Uno va a los funerales, ¿verdad? Y a veces se encuentra con hombres que fueron borrachos, mujeriegos, adictos y muchas otras cosas más, pero todo el mundo dice, era un hombre bueno, era un hombre que no le hacía daño a nadie, era un padre responsable, era un ciudadano ejemplar, era esto, era el otro. Nadie es malo. Pero Pablo nos recuerda esta realidad. Todos nosotros estamos bajo la maldición del pecado. Por lo tanto, ninguno de nosotros es capaz de cumplir con la obediencia perfecta que Dios demanda de nosotros. Todos somos malos. Desde el más viejo hasta el más jovencito sentado allá en la esquina, en la última silla, todos somos malos. Ay, pero es que mire lo que lindo, qué ternura, qué angelito. ¿Cómo es capaz usted de decir que esa criatura es malvada? Sí, eso es lo que dice la palabra. Igual que mis hijos acá enfrente, todos somos malvados. Todos somos incapaces de obedecer a Dios perfectamente. Y todos estamos bajo maldición. Ninguno de nosotros es mejor que ningún otro. Todos somos igualmente malos, igualmente pecadores. Y bajo el estándar de la ley, todos estamos descalificados. Marcos 7, del 20 al 23. Luego alguien que busque Jeremías 17:9 y alguien Apocalipsis 21:8. Marcos 7, 20 al 23. 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Ninguno de nosotros, hermanos, es bueno. Todos tenemos esta contaminación en nuestro corazón. De nuestro interior salen las envidias, las maledicencias, la corrupción, toda la maldad. Usted le pregunta a la gente en la calle, ¿y usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Por qué es cristiano? Porque creo en Dios. Pues eso no es suficiente. Le pregunta, ¿por qué cree usted que puede ir al cielo? Porque yo soy bueno, porque yo no le hago daño a nadie. Pero la verdad de las cosas es que nuestra condición natural es que tenemos toda clase de perversiones en nuestro corazón y nos encontramos en una situación irreconciliable con Dios. Porque por nuestras buenas obras, por ser bueno, por ser buena gente, por no hacerle daño a nadie, eso no es suficiente para llegar al cielo. Delante de Dios estamos condenados a la muerte eterna, y aún las cosas buenas que nosotros hacemos, dice Isaías, que son trapos de suciedad. Entonces, lo que la palabra hace, hermanos, es llevarnos a entender que somos lo peor de lo peor, que no hay nada bueno en nosotros. Así que si alguien venía a la iglesia pensando que era bueno y que eso era suficiente para ir al cielo, la palabra lo desarma y le dice, sos más malo que el más malo de todos los malos de todos los tiempos, ¿verdad? Pero no nos deja así. Nos muestra a un gran Salvador. Miremos Romanos 3, del 21 al 26. Ya vamos terminando, mis hermanos. Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces,
Pablo nos dice primeramente que la ley nos recuerda que todos somos grandes pecadores y que estamos bajo maldición, que es imposible para cualquiera de nosotros guardar la ley. Cierta vez un joven rico se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, desde mi niñez he guardado todos los mandamientos. Dime ahora qué tengo que hacer. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se fue triste porque se dio cuenta de que no era tan bueno y tan justo como él pensaba. Y lo que estaba evidenciando con su corazón es que aunque decía que había cumplido todos los mandamientos, con su vida evidenciaba que eso no era cierto, porque en su corazón tenía otro Dios. En su corazón codiciaba. ¿Sí? Su amor por las riquezas era más grande que por el Señor. Desde ahí, descalificado. Y si el Señor nos hiciera un examen ahorita, pensándonos nosotros buenos, ¿qué cosa de nosotros hay buena que el Señor pueda decir: hombre de verdad, ciudadano modelo, perfecto en obediencia al Señor? No, desde que nos levantamos pensando en pecado. Desde que estamos acá, cualquier cantidad de pecados han pasado por nuestra mente y por nuestro corazón. Entonces ninguno de nosotros está a salvo. Pero Pablo nos dice, aparte de la ley, que nos recuerda constantemente que somos pecadores y que no podemos hacer nada, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la justicia de Dios que fue testificada por los profetas? El Evangelio, la Escritura, lo que el Señor nos reveló, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, Dios nos dio en el Evangelio la manera en cómo nosotros podemos hallar justicia. Creyendo que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, nosotros podemos ser libres de esa acusación de la ley, de que somos incapaces, de que somos malos, de que somos lo peor. Cristo nos revela a nosotros que Dios ha expiado nuestros pecados y nuestra maldad a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué necesitamos hacer? Romanos 3, del 22 al 25. Ahí mismo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces miren lo que hizo Dios. Manifestó su justicia a través del sacrificio de Cristo. Y entonces a través de esto, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Cristo murió y su sangre fue ofrecida para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que a través de ese sacrificio nosotros fuimos declarados justos. Entonces, por esa sangre perfecta, preciosa y poderosa que el Señor Jesús ofreció por nosotros, Dios pasó por alto nuestra maldad. Eso dice Pablo acá. Dios pasa por alto nuestra maldad en su paciencia por nuestros pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y aquí nos habla dos palabras muy importantes. Porque dice el verso 24 que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Y eso significa, hermanos, que usted no tiene que pagar absolutamente nada. No tiene que hacer absolutamente nada para ganar esa justicia. Que ningún lobo falso apóstol venga a decirle que usted necesita pactar una ofrenda
para poder ser salvo, para poder ser limpio de sus pecados, porque el Señor Jesús ha justificado gratuitamente por medio de su sangre de una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Ahora dice que Él ha hecho esto con aquellos que por la fe están en Cristo Jesús. Así que para poder ser meritorios de este sacrificio, necesitamos tener fe. Y fe, mis hermanos, es una definición mucho más amplia que solamente tener una religión. Fe, la palabra griega pistis, que es traducida en español como fe, nos llama a nosotros, o quiere decir creer. Necesitamos creer que Jesús es quien dice ser. Necesitamos creer que Él murió por nuestros pecados. Necesitamos creer que somos verdaderamente pecadores, que no tenemos ninguna oportunidad de ser salvos si no es por medio de Jesús. Necesitamos creer que Él es la propiciación perfecta por nuestros pecados y necesitamos creer que al Él resucitar, Él triunfó sobre nuestros pecados y que su sacrificio es lo único que nosotros necesitamos en todo el universo para poder ser reconciliados con Dios. Y a través de Jesús, nosotros podemos tener una salvación eterna, segura, que no se puede perder, porque su sacrificio es perfecto. Ese es el evangelio verdadero. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó. Si eso es así, nosotros somos malos, estamos apartados de Dios y nos merecemos la muerte eterna. Pero a través de Cristo Jesús y de ese precioso sacrificio, hemos recibido vida eterna y ahora necesitamos creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados para poder hacer efectiva esa salvación en nosotros. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, Padre de bondad y de misericordia, te damos gracias en esta mañana por este bendito mensaje y esta bendita enseñanza que nos lleva, Señor, a desbaratar mitos, creencias y tradiciones que son contrarias a tu palabra. Permítenos ahora, Señor, guardar estas enseñanzas en nuestro corazón para que podamos crecer por ellas, para que podamos aplicarlas en nuestra vida de manera que el que no te conoce pueda conocerte verdaderamente, pueda creer en ti y arrepentirse de sus pecados. Por favor, Espíritu Santo, obra por medio de esta enseñanza para pasar de muerte a vida a aquellos que todavía están muertos espiritualmente y que puedan conocerte para vivir eternamente contigo y disfrutar de tus glorias y tus maravillas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.